Bienvenidos a Neuróticos, un podcast producido por estudiantes de la Nahua Cancún de la carrera de Psicología. Mi nombre es Fátima Méndez. Yo soy Guillermo Gutiérrez. Y yo soy Ainhoa Gobea. El día de hoy tenemos un episodio especial, uno que quizás no vayas a encontrar en la lista de podcasts navideños, porque hoy no vamos a hablar de luces brillantes, escenas perfectas o familias de película. Hoy vamos a hablar de lo otro, de los silencios que se sienten más fuertes entre los villancicos, que la presión por reír cuando por dentro hay un nudo y de esa sensación extraña de estar desconectado en la época de la conexión. Y justo eso es lo que queremos validar el día de hoy. Creemos que está completamente bien no estar bien para Navidad. Y si te sientes solo, triste, abrumado o simplemente indiferente, aquí tienes un lugar. Este es tu rincón neuronavideño. Para empezar, ¿de dónde viene esta idea de que la Navidad tiene que ser perfecta y feliz? Yo la verdad, sobre la historia de la Navidad no sé mucho, pero si algo sí sé es que la marca Coca-Cola tiene mucho que ver con la publicidad sobre estas fechas, ¿no? Sí, justo eso te iba a decir. Fue Santa Claus de Coca-Cola y su idea de vender una familia feliz. Tanto las películas, la publicidad, las redes sociales, de familias unidas, regalos abundantes, una mesa de cena de Navidad. O sea, siento que es lo que hemos hablado constantemente aquí y es un tema del bendito capitalismo. O sea, 100% Mm. creo que también viene mucho desde ese lugar, ¿no? Sí, o sea, se dice por ahí que la oferta hace la demanda, pero realmente en el sistema que vivimos ahora, el sistema es quien genera a sus clientes, no al revés, ¿no? O sea, por eso hay tanto marketing y demás, ¿no? Estas ideas se venden como una experiencia universal y como bien sabemos, desde que empezamos nuestra carrera, lo que nos dicen es, depende de cada contexto, ¿no? Entonces, obviamente en esta fiesta también depende de cada contexto, cómo te vas a sentir, cómo la vas a experimentar, qué vas a hacer, ¿no? Sí, claro, porque para todos no es la misma experiencia definitivamente, ¿no? Puede ser incluso algo que como que agradezco mucho que se hable últimamente es sobre que a veces hay personas que lamentablemente tienen que sentarse en Navidad en la misma mesa que su agresor, ¿no? Entonces, en estas situaciones, pues, ¿qué pasa cuando no encajamos en esta Navidad perfecta, ¿no? O sea, O sea, puede ser por justamente muchas razones. O sea, puede ser porque nos sentimos cansados, solos, endeudados o en duelo. Esto creo que genera una culpa, ¿no? Como si no disfrutar la Navidad fuera como que si hubiera algo malo en ti, como si estuvieras roto, pero no es así. Nos preguntabas, Fati, qué pasa cuando la realidad no encaja. La OMS nos dice que 4% de la población mundial presenta síntomas de algo que podríamos llamar depresión navideña, ¿no? Algunas de las personas expresan abiertamente y otras más bien lo viven en silencio, ¿no? Para que nadie note que lo están pasando mal, justo por el contexto en el que lo están viviendo, ¿no? sí, claro, y creo que es un poquito sabido que la ansiedad y la depresión en Navidad tienen un nombre popular llamado los navideños, aunque también se les conoce como depresión blanca. Creo que después vamos a hablar un poquito sobre la depresión estacional, pero yo sí creo mucho en que sí hay ciertas fechas del año en general en las que sí te puedes sentir un poco más agobiado, por así decirlo, mentalmente, porque siento que esta festividad exige mucho, exige, como pues vamos a ver, ¿no? Y estamos viendo como mucho de esta presión social de que todo debería de ser perfecto, ¿no? O sea, de que todas las familias son perfectas y vamos, como decíamos anteriormente, lo vemos desde un anuncio de Coca-Cola hasta pues las redes sociales.
Sí, justo respecto a la depresión estacional, eso es lo que sí podemos llamar como un diagnóstico clínico. Y eso se relaciona porque hay temporadas en el año, justamente esta temporada, donde hay una baja de temperatura, hay disminución de luz solar, en ciertos países y en ciertas regiones más que otros. Por ejemplo, hay países que ya tienen menos horas de luz, mientras en cambio, no sé, te vas al otro polo y realmente tienen muy poquitas horas de luz, la temperatura sí afecta el estado de ánimo y se puede como que relacionar una depresión debido a las estaciones del año, en este caso pues las que son más frías y oscuras. Bueno, sí, si bien la depresión estacional sí es un diagnóstico, lo que les mencionaba anteriormente sobre la depresión blanca o los blues navideños realmente pues no es un diagnóstico. Es más que nada es un término social que se usa para describir sentimientos negativos como tristeza, irritabilidad, apatía o falta de energía, que se intensifican por el estrés de las expectativas, los conflictos familiares, la soledad, las pérdidas y como diría, ¿no? También por la falta de luz solar. Yo la verdad creo mucho en esto porque creo que una de las cosas que no te dicen cuando estás en depresión, por así decirlo, o te sientes muy triste, generalmente siempre te dicen como que, no, pues come algo rico, ve a hacer ejercicio, ve tu película favorita, pero siento que una de las cosas que personalmente a mí me sirve muchísimo es la luz solar. O sea, siento que si yo no salgo un momentito al sol a solearme, siento que no cargo energía. Y mi papá suele decir mucho esto que me gusta, que es como que todos somos plantitas, de cierta manera, que necesitamos recargarnos de energía, ¿no? Con la luz. Y me gusta mucho eso. Justo sí, ¿no? Qué loco todo eso, no, no solo cómo nuestra mente puede afectar a nuestro cuerpo, sino viceversa, como, o sea, justo el entorno puede recaer, y no, no hablando específicamente de un tema materialista, ¿no? Sino en un aspecto literalmente ambiental, puede afectar nuestro sistema emocional. Pero bueno, el IMSS nos reporta que entre el 4 y el 8% de la población general padece la depresión estacional, afectando principalmente a mujeres, mujeres entre 25 y 30 años, en una proporción de 4 mujeres por cada hombre. Es bastante. Oye, fíjate que me sorprende, ¿eh? Yo creo que, bueno, no sé realmente sobre este tema, pero a mí se me hace que a lo mejor las mujeres son las que más sufren de cierta manera esto por tal vez los ciclos hormonales, ¿no creen? ¿Ustedes qué piensan? Puede ser. Ok. Fíjate que a mí lo que estaba pensando respecto a eso es que eso alguna vez lo leí y no creo que esté como comprobado, es como muchas cosas en la psicología, una teoría, pero hablaba que la depresión muchas veces funcionaba como algún tipo de hibernación, ¿no? O sea, como que se apagaban muchos sistemas de tu propio cuerpo y me hace mucho sentido que en esa época del año, con la disminución de luz solar, con bajas temperaturas, hay una parte aún que se esté regulando de una manera de hibernación, ¿no? O sea, los seres humanos funcionan muy diferente a ciertos animales, pero me hace mucho sentido en ese aspecto, ¿sabes? Que se dé más en mujeres, justamente yo sí creo que, o sea, nuestro cuerpo funciona de una manera muy diferente. Insisto, tú también, paréntesis, capítulo aquí, muchas investigaciones, no solamente en la ciencia en general, son hechas en hombres, ¿no? Y se intenta plantear como si las mujeres fueran hombres pequeños, cuando nuestros sistemas funcionan increíblemente de manera diferente. Sí, definitivamente. Y si quieren un capítulo neurótico sobre por qué la ciencia ha elegido a los hombres para ser más estudiados, coméntenlo aquí abajito, porque sería un tema muy interesante que tocar. Sobre todo, ¿saben qué? En el tema de que psicología es una carrera que según eligen más mujeres, pero los autores que más vemos son hombres. Entonces, allá de ver chismecito rico psicológico. Y bueno, sobre lo que tú decías, ¿no? Muchas veces se confunde pues esta depresión que tú dices, como este tipo de invernación, con flojerita o con drama navideño, que cuando en realidad tiene una base biológica y emocional. O sea, creo que esto, o sea, no es la realidad para todos. O sea, creo que no todo el mundo presenta depresión estacionaria. Creo que eso también es algo que queremos dejar muy importante. Este tema de los autodiagnósticos no es lo ideal, pero sí en considerar en dónde estamos, ¿no? Pero en caso de que tú creas de sí poder presentar síntomas de depresión o depresión estacionaria, los especialistas recomiendan que identifiques cuánto aparece, cuánto dura y qué áreas de tu vida afecta. Y justo.
Ahorita que hablaban del tema de la hibernación, me llegó a la mente que la otra vez estaba escuchando a alguien que justo tuvo el diagnóstico de depresión y decía, oye, pero es que qué cómodo es tener depresión, ¿no? O sea, claro, fuera de todos los factores que es horrible. Porque pues estás en tu cama todo el día, acostadita, era una chica, acostadita, viendo lo que tú quieras, haciendo nada, ¿no? Ella decía, masturbándote, ¿no? O sea, que así olvidándote de todo lo demás, ¿no? O sea, que como, o sea, me hace mucho sentido lo que dices, ¿no? Porque, o sea, justo como escuché esto, digo, puede ser. Fíjate que yo también lo vi, era mi reina Miranda Ibáñez, Ajá. hablando con Alex Trechi. Siento que eso es un tema que no mucha gente habla, ¿sabes? Porque obvio, pues venimos de una época en la que la depresión era vista como algo disfuncional, o sea, sigue siendo disfuncional, pero a lo que voy es que como que siento que en la época de nuestros padres tener depresión era algo que impensable, o sea, algo que nunca podría haber ocurrido. Y nosotros crecemos en una época en la que la depresión se habla más, y se visibiliza más, pero siento que aún no se visibiliza de la manera en la que debería de ser, ¿sabes? E incluso hasta llega a romantizarse con el contenido que hay hoy en día. Entonces siento que personalmente, en mi opinión, sí creo que la depresión está un poquito romantizada y sí creo que se debería de hablar más que cuando tú tienes algún tipo de diagnóstico o trastorno, sí existe cierta comodidad en justificarte con ese trastorno o ese estado, ¿sabes? Porque al final del día, como tú dices, ¿no? O sea, estás como en un estado de hibernación y ¿quién querría sacarte de un estado de hibernación? Vaya, ¿no? O sea, entonces, sí es muy interesante ese tema. Y respecto a lo que decías de identificar cuándo y cuánto dura, creo que el primer paso es dialogar con uno mismo, ¿no? O sea, hacerse saber a uno mismo dónde estás, ¿no? En tu espacio emocional y si sentimos que el pensamiento o el contacto interno están bloqueados. Y también es buscar apoyo en nuestras redes, en nuestra familia. Y aquí sí me gustaría aclarar que personalmente para mí familia no tiene que ser familia de sangre. Yo creo que la familia es de corazón y se elige. Entonces, creo que a veces existen este tipo de personas que tal vez no pueden pasar Navidad con su familia biológica, por así decirlo, por diferentes circunstancias, pero creo que siempre se puede crear una red de apoyo, ¿no? Que creo que es fundamental para cada uno de nosotros. Y yo he tenido amigos que pasan Navidad conmigo, o yo he pasado Navidad con ellos, y la verdad es que creo que es un tipo de unión muy bonita. Sí, la verdad que sí, creo que es lindo tener varias casas, como quien diría. Mm. Otro punto importante es que entender que la Navidad no se va a vivir igual a cuando tenías 10 años, a cuando tenías 20, a cuando tenías 30. Por ejemplo, cuando somos jóvenes adultos, aparecen nuevas presiones, tener trabajo, tener dinero, comprarnos con el otro, preguntas incómodas en la cena de ¿y tú qué has hecho? ¿Y con quién estás? O sea, creo que se presentan diferentes tipos de desafíos a medida que vamos avanzando en la vida, ¿no? De pequeños tal vez, ay, qué emoción, mis regalos, y luego a los 20 de qué me van a decir, qué me van a preguntar, luego a los 30 inclusive aún mayor expectativas de lo que el mundo espera de nosotros, ¿no? Ujú. De hecho, en investigaciones posteriores a la pandemia, muestran que el grupo más afectado emocionalmente en Navidad fue el de 18 a 24 años, wow, con un 50% presentando síntomas depresivos frente a un solo 12% en personas mayores de 65 años. Fíjate que eso sí no, o sea, creo que se sabe un poquito que nosotros fuimos los más afectados en pandemia, por así decirlo, pero no pensé que en Navidad, ¿eh? Yo pensé que se iba a encontrar un poco más de confort. No, pues no. Y así la vida. Este, hablando justo ahorita de, no, hablábamos de como el sistema y cómo genera sus propios compradores, ¿no? Estudios en psicología, del regalo muestran que comprar regalos es una fuente importante de estrés, ¿no? Más que nada si
las personas o las familias tienen dificultades económicas, lo que tiene mucho sentido, ¿no? Realmente. Sí, sí, justo, o sea, como que se presenta muchas cosas, o sea, no solamente en cómo nos relacionamos con familia, o sea, en los efectos adversos que tuvo la pandemia en nosotros, esta parte económica que también juega un rol importante en tal vez no estar bien en Navidad. Asimismo, la revista Psiquiatría señala que el 70% de las personas identifica que las compras navideñas como su principal fuente de ansiedad. Y esto puede generar insomnio, dolores de cabeza, dolores musculares y problemas estomacales. Y ni hablar de las comidas familiares. Para algunas personas son momentos tensos, especialmente cuando hay conflictos, ansiedad social o trastornos de la conducta alimentaria. Comer frente a otros puede convertirse en una experiencia muy incómoda, como había mencionado antes. Sí, la Navidad puede ser especialmente dura para quienes han perdido a alguien. Esto es real, la verdad. Y esa silla vacía en la mesa duele más en estas fechas. El duelo es un proceso natural, como hemos visto y como vamos a ver tal vez en un capítulo más explicado. Y, pero cuando no se acompaña o se reprime, puede transformarse en un trastorno de duelo prolongado o un duelo complicado. Y es importante entender y recalcar que no hay un tiempo correcto, o sea, no hay un tiempo estimado de 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses, no hay un factor de conversión como para que tú puedas definir un tiempo correcto para dejar de sentir. Es importante entender que nosotros transitamos duelos únicos y en estas fechas es válido que sea más difícil que en otros momentos, o tal vez no. O sea, llega la parte donde se vuelve más difícil y a la vez puede ser que no lo sea. Y tampoco tienes que sentirte culpable porque fue en poco tiempo, fue en mucho tiempo. Tienes que permitirte sentir a tus tiempos e integrar esta pérdida a tu vida, darle un nuevo significado. Y es indudable que cualquier fecha importante para la familia se vuelve una, como una pesadez extra hacia un duelo. Realmente, pues sincerándome un poco, yo lo he vivido personalmente y no se vive fácil. Pero bueno, finalmente, este es quizá el bloque más importante del episodio, porque no vamos a dar consejos mágicos ni fórmulas universales. Vamos a hacer algo más simple, darnos permiso. Exacto, porque pueden llamarte aguas fiestas, exagerado o neurótico por no querer vivir estas fiestas, por no sentirte feliz, por no tener ganas o por querer hacer algo distinto. Y queremos decirte algo muy claro, no estás mal. Y por eso, en este episodio, es que nos vamos a dar algo que casi nunca nos damos, especialmente en Navidad, nos vamos a dar permisos. Permisos neuróticos, porque cuando todo allá afuera exige alegría constante, productividad emocional y gratitud obligatoria, a veces el acto más sano y valiente que podemos hacer es bajar la exigencia interna. Así que, ¿les parece si empezamos? Jalo. Permiso neurótico número uno. Permiso para no celebrar. No poner árbol, no intercambiar regalos, no asistir a esa reunión que sabes que te va a hacer sentir incómodo. Si este año solo puedes existir, eso ya es suficiente y es un logro. Permiso neurótico número 2, crear tus propias tradiciones. Ese es tu permiso para reinventar la Navidad. Si tu ritual de Navidad es ver películas de terror, pedir tu comida favorita, acostarte temprano, esa es tu Navidad, esa es tu celebración. O si es algo relacionado a honrar a alguien que no está, a tu forma, a tu manera, compartiendo con tus amigos, con esa familia que elegiste, eso también es válido. Puedes romper el morle y crear tus propias tradiciones. Permiso neurótico número 3, a limitar las redes sociales. Permiso para desconectarte del celular. Comparar tu realidad con las stories de los demás es veneno silencioso. Nadie sube las discusiones familiares, la ansiedad antes de dormir o la tristeza que aparece cuando se apagan las luces.
Permiso neurótico número 4. Wow. A conectar de formas nuevas y pequeñas. Permiso para tal vez solo enviar un mensaje muy cortito agradeciendo en vez de una Biblia o un piolín. A hacer una pequeña llamada o a ir a una pequeña reunión con tal vez solo tú y tres personas, dos personas más, sin tener necesidad de ir a una fiesta masiva. Y permiso neurótico número 5, a pedir ayuda. Si sientes que la tristeza te abruma, si sientes que en serio no puedes solo, no es un drama navideño, no estás buscando tener atención. Pedir apoyo es un acto de valentía, no es algo, no es una muestra de debilidad. Y cuéntanos tú, neurótico, aquí en los comentarios o en las redes sociales con el hashtag Navidad Neurótica, ¿cuál es tu permiso navideño de este año? Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que lo pueda necesitar. No te vamos a desear una feliz Navidad. Te deseamos una Navidad auténtica. Una en la que te permita sentir lo que sientes, sin juicios, y que sepas que está bien no estar bien en Navidad y en cualquier otra época del año. Cuídate mucho, te mandamos un gran abrazo, come rico y hasta la próxima, neuróticos. Bye, felices fiestas. Ah. Bye.